Y si yo te dijera que todo lo que estás viviendo no es ni mala suerte, ni que el universo está conspirado contra ti, ni que Dios no te quiere y te está castigando, sino simplemente una memoria de algo que aprendiste y que aprendieron también las personas que te criaron. Gracias una vez más por escucharme. Este podcast yo creo que va a estar súper profundo. Aquí te voy a compartir muchísimas cosas que yo he comprendido en terapia y también te las voy a ir sustentando con sobre todo un par de libros que he tenido muy en mente en estos últimos meses. El uno es el de Laín García Calvo. Te invito a que, de hecho, si estás en esa onda como de encontrar qué más puedes hacer, el tema este del propósito que ahora está tan de moda, te invito a que lo leas. Y de la misma manera, aunque no estés buscando algo así como que del propósito, este libro te da muchísimos insumos y muchísimas reglas dentro de la parte espiritual. Se llama La voz de tu alma. Y hay otro libro de una psicoterapeuta que se llama Christine Gutiérrez. Muchas de las cosas de las que vamos a hablar hoy, como por ejemplo traiciones, deudas, relaciones dolorosas, tanto en el ámbito amoroso como en el ámbito de hermandad, de amistad, autosabotaje, porque muchas veces decimos, ya, ahora sí lo voy a conseguir, y luego algo pasa. Todo eso tiene que ver con principios espirituales que obviamente pues se tornan en principios mentales, y como te lo he dicho en otros capítulos, siempre lo que piensas te genera una emoción, esa emoción te genera una acción que es o hacer o no hacer. Y esas acciones siempre te generan resultados. Así que si no te gustan los resultados de lo que estás viviendo, pues retrocede un poco y regresa a ver cuáles son los pensamientos. Y hoy, en este capítulo, te voy a indicar un poco de cómo lo puedes venir haciendo. Antes, como te había dicho hace un rato, gracias por escucharme, gracias por dedicarme tu tiempo. Y también te invito a que me sigas en las diferentes plataformas que ya sabes que tengo: Instagram, TikTok, bueno, aquí te las dejo. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. El primero, como te había dicho hace un momento, tiene que ver con la traición, con esas historias familiares en las que tú te das cuenta que existe mucho engaño. Las parejas que engañan, o por ejemplo, las mismas amistades que fallan, los negocios en los que inicialmente tú dices, como que no confío, y terminas perdiendo en ese negocio. Todo eso tiene una misma raíz, que es la raíz de la traición. Ahora, esto tiene que ver, y en los diferentes puntos te voy a ir así como que colocando ciertos ejemplos para que sea un poco más fácil la comprensión de estos principios. Recuerda, no importa si no sabes el concepto, aunque tú no lo sepas, tú vas a vivir la consecuencia de eso. Entonces, por esto te quiero indicar hoy algunos de esos conceptos para que empieces a reaccionar de manera diferente, y de esa manera vas a ver cómo tus resultados empiezan a cambiar. Porque muchas veces decimos, no sé por qué me pasa esto. O sea, siempre la gente que llega a mí es mala, y entonces por eso, en torno a lo que tú piensas, es como que toda la gente es mala, toda la gente traiciona. Y no, no es que toda la gente traiciona. Es que hay una lealtad, hay una rama de la psicología en la que se habla de las lealtades familiares. Ya te voy indicando un poquito más paso a paso de qué se trata esto. Entonces, desde la lectura, desde esta rama que te decía que analiza como lo transgeneracional. Y ojo, aquí otro paréntesis, porque hoy te voy a ir indicando algunas cosas desde mi comprensión, desde lo que yo he vivido y desde lo que yo he estudiado. No soy alguien como que con ese título, si es que de pronto en algún punto empiezas a pensar eso. Sin embargo, he dedicado muchísimas horas de estudio a esto, y esto también es producto de algunos de los expertos que he invitado en ocasiones anteriores, y de expertos también con los que me he venido encontrando, y gracias a esto pues es que te quiero compartir este compendio. Ahora, te hago esta aclaración, porque si bien para mí es importante que empieces con información gratuita como esta, como que algo que te empiece a abrir un poco más la conciencia, mi recomendación también es que no te quedes solo con eso y solamente con esta información.
queriendo ya analizar a otras personas. La información que te estoy dando ahorita es para que te analices tú y para que tú veas cómo puedes mejorar. Tú, porque ahora, con toda la información gratuita, yo veo que hay muchísimas personas que ya incluso se atreven como que a dar una especie de diagnóstico psicológico y eso no está bien. O sea, tú no puedes, por ejemplo, decir, esta persona es muy inestable o esta persona tiene, ahora está muy de moda este tema del narcisismo. Entonces, esta persona es narcisista con 2 o 3 cosas que tú cuentes. O esta persona tiene estas heridas. No lo recomiendo. O sea, siempre todo este tipo de información que llegue hacia ti, primero es para que tú analices lo que tú estás viviendo y tú empieces a cambiar. Porque siempre lo que hace nuestro cerebro es agarrar esta información para empezar a analizar a otras personas. Ahora, obviamente, es imposible no hacerlo, pero la invitación siempre es a que lo hagas primero analizándote a ti, primero viendo por qué estoy yo, por ejemplo, atrayendo personas que siempre me traicionan. Entonces, bueno, desde la mirada del libro de Christine Gutiérrez, hay un libro que se llama Yo soy diosa, el tema de la traición tiene que ver con la raíz de que empiezas tú a traicionar primero lo que tú eres. Entonces, por ejemplo, cuando entramos a veces a ciertas relaciones, y esto pasa más, bueno, pasa en las relaciones amorosas y también en las relaciones de amistad, que en un primer momento, como de pronto sientes muchísima química, o como te atrae, o como es como que dices, wow, yo quiero esto en mi vida, empiezas a negociar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, esta persona empieza escribiéndote, pero luego ya no te escribe. Y luego como a ti te gusta tanto, dices, bueno, no importa porque me gusta, yo quiero estar con esta persona. Esa es una raíz de traición. Cuando empiezas tú a bajar tus estándares por estar con otra persona, estás traicionándote a ti. Entonces, obviamente, la persona, los seres humanos percibimos, somos muy perceptivos. O sea, aunque no tengas toda esta información, es la parte más instintiva, el saber a quién sí y a quién no. Y es por eso que la misma persona puede ser muy respetuosa con alguien, pero con otra persona no. ¿Por qué? Porque los seres humanos percibimos, o sea, sabemos, a esta persona yo le puedo ir respetar y esta persona tiene súper claro lo que quiere y lo que no quiere. Entonces, con esta persona yo mantengo mi distancia. Entonces, ok, regresando a la traición, cuando tú empiezas a materializar mucha traición en diferentes espacios de tu vida, primero, hay 2 preguntas que te voy a invitar que las hagas. La primera, ¿en qué momento yo traicioné a alguien más? Porque una persona que llega a traicionarte a ti, te está invitando a que veas o a que sientas que eso es algo muy doloroso. Pues claro, también puede haber alguien que me diga, no, es que yo nunca en mi vida he traicionado a nadie y yo no entiendo por qué atraigo a muchas personas que me traicionan. Entonces ahí la pregunta es, ok, si no has traicionado a nadie, ¿en qué momento de tu vida tú te has traicionado a ti por quedarte en un espacio en el que no te valoran, por quedarte con personas que no se comprometen contigo? Y ahí vas a encontrar muchísimas respuestas. Ahora, esto obviamente pues tiene que ver con el concepto que nosotros aprendimos de lo que es amar. Y esto, pues, yo crecí con este concepto, con el concepto de que el amor es sacrificio, de que tienes que entregar cosas o tu vida o sufrir en nombre del amor. Eso tiene que ver con un concepto de, si es que yo sufro, entonces esto es amor. Pero, ¿qué tal si yo te diría que hay otro pensamiento que dice que el amor es eso que te permite expandirte, que el amor es eso que te da seguridad, que el amor no es algo que te contrae, que te achica, sino que el amor es eso que te deja libre, que te permite ser quien eres, que te permite soñar, es un concepto absolutamente diferente. Claro, de pronto ahorita puedes decir, sí, eso suena bonito, pero no. Si te están llegando esos pensamientos y si a lo largo de este podcast te empiezan a llegar esos pensamientos, también toma en cuenta eso. Y atrévete a ir simplemente, no des por hecho esos pensamientos.
empieza a cuestionarlos, empieza a decir, ok, ¿y si sí? Ok, vamos a ver cómo podría yo cambiar esto. Porque la segunda pregunta, si es que estás diciendo, ay, sí, esto me suena muy bonito, pero no me suena tan real, es regresa a ver cuáles son tus resultados actuales. Si te gusta, por ejemplo, lo que estás viviendo en torno al amor, en torno a las relaciones, en torno a los resultados, está perfecto, mantén ese pensamiento. Pero si no, date el permiso de cuestionar esos pensamientos que en automático te llegan y que tu cerebro te empieza a decir, esto me suena a un cuento chino, y empieza a decir, ok, y si no, me da sentido, ¿por qué me puede hacer sentido y por qué no? ¿Ok? Entonces, eso en torno a la traición. Vamos al siguiente punto que hoy te quiero contar, porque esto, o sea, todo esto que tiene que ver con traiciones, con deudas, con autosabotaje, es simplemente o te podría decir, la raíz de esto es todo lo que nosotros pensamos y todas las, incluso lealtades que te había dicho desde lo transgeneracional nosotros tenemos, ¿ok? Entonces vamos ahora con el tema de las deudas y los bloqueos económicos. ¿Cómo se suele manifestar esto? O qué es lo que probablemente estás viviendo ahora si hay un tema como de deudas? Probablemente estés trabajando mucho, pero sientes que estás en el mismo resultado. Y esto yo recuerdo que una de mis guías en algún punto me dijo, mira, tú puedes cambiarte de país, tú puedes irte al otro lado del mundo, pero si tú no comprendes lo que debes comprender, vas a seguir estando en la economía más próspera, pero vas a seguir sin dinero y vas a seguirte endeudando cada vez más, porque no tiene que ver con lo que hay afuera, tiene que ver con esas lealtades que tenemos dentro de nosotros, porque en torno a eso pensamos y en todo eso accionamos y en torno a eso tenemos los resultados que tenemos. Y te lo voy a ir poniendo una vez más en ejemplo. Entonces, sientes que el dinero entra, pero no tienes la capacidad de contener y hacer crecer el dinero. Es decir, casi siempre nosotros decimos, ay, yo quiero ahorrar para tener mi casa, o yo quiero ahorrar para comprarme esto y para mi negocio y para cambiarme de carro, pero de pronto cuando lo vas a hacer, pasa una emergencia y no lo puedes hacer. O alguien te dice, ay, tienes que mandarme este dinero y tú tienes que enviárselo. O algo pasa siempre. Eso tiene que ver con un bloqueo y eso es mental y eso es espiritual también. Y eso te tiene como en un bucle en el que tú siempre sientes que estás como en una espiral, que nunca obviamente termina. Ahora, desde la lectura de una mirada transgeneracional, esto tiene que ver con que lo transgeneracional habla de que obviamente todos venimos de un árbol genealógico. Entonces, en este árbol hubieron personas que también tuvieron pérdidas. Se habla también que cuando estás pasando eso, hubieron como migraciones forzadas y hubieron quiebras muy fuertes que incluso se pudieron haber materializado en despojos. O sea, si alguien, por ejemplo, ha pasado alguna situación en la que te quedas sin dinero y la deuda es tan grande, pues tienen que despojarte, incluso hacerte salir a la mala de tu casa. Eso es algo que pudo haber pasado antes en tu árbol genealógico. Entonces tú me puedes decir, esto me suena, ¿qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver porque esos miedos los heredamos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros conozcamos la historia de nuestra vida, la historia de nuestros ancestros, porque cuando empiezas a conocer la historia de tus ancestros, empiezas a darte cuenta que hay historias que tú estás repitiendo. Yo antes no creía en esto, entonces cuando yo no creía en eso, pues y empezó a llegar este tipo de información a mí, lo único que hice fue, ok, voy a darme el permiso de cuestionar esto y voy entonces a empezar a preguntar. Te recomiendo que lo hagas. Ve y pregunta a tus ancestros, a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, si todavía están aquí, y pregúntales si estás pasando por alguna situación de quiebra o por este tipo de bucle que te digo, pregúntales si es que hubieron quiebras antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no sabes cuál fue la raíz o tú no sabes que ya tus ancestros vivieron eso, pues simplemente tomas como que es algo que en automático tienes que vivir. Y entonces de ahí sale esos pensamientos de esto no es para mí. O sea, esto es solamente para las familias acomodadas, pero yo no tengo derecho a esto. Y no,
el tema es que si es que regresas a ver dentro de ti, y dentro de ti también es reconocer la historia de tus abuelos, de tus padres, y te das cuenta que hubieron también otras personas que pasaron por esas quiebras, vas a entender por qué tú tienes ese miedo. Entonces, a partir de ese miedo, tú tienes una memoria de pérdida. Tú tienes esta idea como que el dinero es una amenaza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Regresamos al lo que pienso me genera un sentimiento, este sentimiento me genera una acción, esta acción es de hacer o de no hacer, y ese hacer o no hacer me genera un resultado. No sé si es que te empieza ahora a dar sentido. Entonces, cada vez, gracias a esto, cada vez que tú tienes dinero, aparece alguna emergencia que hace que otra vez se recree el otra vez no tengo dinero. Y así sigues todo el tiempo. Ahora, ¿cuál sería la solución que yo te recomendaría y aquí hay 2 libros, por eso te decía, esto yo lo he venido sustentando con libros. Y uno de los libros que yo te recomiendo ahí es también el de Laín García. En el libro de Laín García está esa fórmula que te la repite todo el tiempo. El pensamiento te genera una sensación, en la sensación una acción y la acción un resultado. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes empezar a hacer? Es empezar, primero, ve y escucha la historia de tus ancestros, de tus padres, de tu familia, de los que tengas. Y ahí vas a comprender algunas cosas. Y luego empieza a transitar todos esos miedos, todas esas memorias de pérdida, todos esos traumas financieros, para que entonces desbloquees la idea de que el dinero ya no es una amenaza. Ahora, obviamente, y por eso es que yo te decía hace un momento, estas cosas llega un punto, hasta cierto punto las puedes hacer sola o solo, pero hay un momento en el que necesitas un acompañamiento. Por eso es que yo ahora soy absolutamente fan de la terapia, porque en la terapia tú puedes profundizar mucho todos estos puntos que te hacen sentir que siempre sigues repitiendo la misma historia. Nunca puedes ver como que todo el panorama. Mira, es como que si yo estoy aquí, entonces obviamente yo tengo este ámbito de visión. Pero el que tú estés en terapia o con alguien que, ok, si de pronto no quieres ir a una terapia, entonces ve a alguien que sea un experto en temas financieros, pero que también maneje, para mí, esta es una recomendación que yo te doy desde algo que he visto que me ha generado mejores resultados, que maneje la parte financiera también desde lo espiritual. Porque como ya sabemos que somos un sistema, y un sistema pues no funciona de manera aislada, este sistema también actúa con principios espirituales que luego se tornan en principios mentales y que luego te generan acción. ¿Por qué te recomiendo siempre personas que te guíen, que también conozcan principios espirituales? Porque la gente que no maneja principios espirituales luego se va mucho al hacer. Entonces, si tú encuentras algún guía financiero que no conoce sobre principios espirituales, lo que te va a hacer es que esté todo el tiempo trabajando, que sí, vamos, hazlo, lo puedes hacer, no importa si estás cansado. Hay muchos coaches de esa línea. Los he visto, en algún punto intenté seguirlos, pero me di cuenta que me generaba mucha frustración. Porque definitivamente yo creo firmemente en que hay un poder superior, en que hay un Dios, y que ese Dios puede hacer las cosas que tú humanamente no puedes hacer. Entonces, esa es mi creencia y por eso yo te lo recomiendo de esa manera. Entonces, bueno, eso es lo que yo te recomendaría en torno a esos bloqueos desde la parte financiera. Ahora, esos bloqueos desde la parte financiera tienen mucho que ver con lo que te voy a decir ahora, que es todos los maltratos que se toleran. Porque aquí hay también algo sutil. El dinero tiene que ver también con la valía que tú percibes de ti misma o de ti mismo. Entonces, el siguiente punto que vamos a hablar es de los maltratos que toleras, y esto tiene que ver con, por ejemplo, relaciones en las que tú sientes que estás como en desigualdad. Trabajos, y esto lo puedes visualizar, digamos, más fácil en esos trabajos que te drenan, en esos espacios en los que te hacen sentir que tú debes estar siempre como en una autoexigencia, como que vamos, dale más, es que acaso no puedes. Y una vez más, o sea, hay una corriente que es súper fuerte en torno a esto. Pero
ahí regresamos una vez más a este pensamiento que venimos heredando de que de pronto hay que callar para poder ser parte de un espacio, o que de pronto tu autoridad pues tiene toda la razón. Bueno, de hecho se camufla con diferentes diálogos, pero ese es el concepto principal, o sea, es todo lo que tú tienes que aguantar porque una vez más hay una idea heredada de que para pertenecer a un lugar tú tienes que soportar. Y para nada, aquí te voy a hablar un poco de uno de los principios que habla Christine Gutiérrez en su libro Yo Soy Diosa, en el que te dice que el amor propio es igual a poner límites. Tú no puedes, y porque hay ahora también una corriente súper fuerte de hay que amarse y tienes que cuidarte, pero ¿de qué manera te cuidas si no eres capaz de poner límites? Ahora, esto a veces es algo que hay que trabajarlo muchísimo porque tenemos una memoria desde la infancia en la que, por ejemplo, no sé qué te pasaba a ti cuando tú te atrevías a decir que no cuando eras pequeño o pequeña. En mi caso, pues obviamente venía o el golpe o una frase en la que de manera impositiva me decían, tienes que hacerlo porque yo digo. Entonces, ahí es cuando empiezas a tener como que todas esas memorias de es mejor no decir nada porque igual no me van a hacer caso. Yo tengo que hacerle caso a mi superior. Te estoy diciendo todo esto para que vayas analizándote y vayas viendo qué tanto tú en este tiempo has estado como que permitiendo todas esas cosas que no te hacen bien. Ahora, ¿qué puedes empezar a hacer para que ya no sigas replicando esto? Porque una vez más, o sea, y te lo voy a trasladar al espacio, por ejemplo, del emprendimiento. Si tú estás emprendiendo y tienes este tema de que hay que sobrevivir, hay que, para adaptarse a algún espacio, pues en lo que se traduce cuando eres emprendedor es que, ok, vas a dar todo lo que tú más puedas, cuando tu cliente te pide lo que quiera, en el momento que quiera, entonces no respeta ni siquiera tus días libres y te paga lo que le da la gana. Ahí es como tú te das cuenta que, wow, esto está afectando directamente a mi negocio. Ok, vamos a suponer que no es un negocio, tú eres un empleado. Entonces, cuando tú eres empleado, de hecho, por ejemplo, yo recuerdo que siempre, en todos los lugares en los que yo trabajaba, era la primera en llegar y la última en salir. O sea, yo nunca tenía hora de salida. Eso no tenía que ver nunca con mis jefes, eso tenía que ver conmigo, porque yo siempre era como que quería ganarme el espacio, quería ganarme ese derecho a estar ahí, que ya me lo habían concedido. Pero, y eso tenía que ver con una raíz mucho más profunda. Entonces, claro, aquí el tema está en el equilibrio. Ok, esto no significa que entonces vas a decir, como yo ya me gané el espacio, pues entonces hago lo que yo quiera. No, es un tema de respeto mutuo, en donde tú vas a cumplir pues las cosas a las que te comprometiste desde el inicio, pero también vas a cumplirte a ti en torno al descanso, en torno a un buen trato, porque pues obviamente no es que porque sea tu jefe o tu jefa o tu cliente o tu amigo o amiga vas a permitir que sobrepase tus límites de respeto y de amor propio, ¿ok? Entonces, en torno a esto, pues claro, cuando tú empiezas a colocarle límites a las personas, empiezas a sentir como tu amor y tu autovalía empieza a crecer. Y obviamente pues tus estándares también eh, se siguen incrementando. Y aquí viene otro punto del que se habla en el libro de Laín García, y es que las personas no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Entonces mira cómo hacer este tipo de ejercicios que te permiten ir subiendo tu autovalía, también te permite atraer personas que también sean respetuosas. Por eso, las personas que dicen, es que a mí me va todo mal, es que yo no entiendo qué es lo que pasa en mi vida, o bueno, que hablan de absolutamente todo lo malo, cuando tú empiezas a ver su círculo, ya un poquito a profundizar en su vida, te das cuenta que todo tiene que ver con las decisiones que tomó, que todo tiene que ver con el círculo en el que está, pero además ese círculo representa
casi como un espejo lo que es esa persona. Entonces, ese es el punto. Ahora, vamos ahorita ya profundizando un poquito, ya me faltan solo dos puntos. Y en este te voy a hablar de qué es lo que pasa cuando algo parece que ya se te va a dar, pero luego otra vez algo pasa. Y eso tiene que ver con cuando tú te saboteas, cuando todo va bien. Y eso te digo, pues es algo que incluso yo he venido trabajando muchísimo, porque ahí hay una memoria en la que tú puedes pensar que si es que tú creces más, vas a incomodar a alguien a quien tú admiras o a quien tú respetas o que era tu referente cuando eras pequeño. Entonces, ¿cómo se materializa esto? Como te decía hace un momento, sientes que ya vas a tener algo que soñabas mucho y luego hay alguna emergencia y luego tú actuaste de cierta manera, pero el punto es que ese algo se rompe, ya. O estás ya trabajando súper enfocada en algo y de repente llega algo y otra vez te desenfocas. O ya tú dices, es que estaba a punto de conseguirlo, es que estaba a punto de que me den este premio, pero tomaste una mala decisión. Porque al final yo recuerdo que hace algún tiempo alguien me decía, no, por ejemplo, yo perdí mucho dinero haciendo negocios con este socio. Entonces no es culpa mía, es culpa de mi socio, porque no respetó los acuerdos. Entonces yo le dije, ok, pero ¿quién escogió ese socio? Fuiste tú. Y a veces hay verdades incómodas que no nos gusta regresar a ver, porque siempre es mucho más fácil poner toda la responsabilidad en la otra persona. Siempre, o sea, a mí tampoco, desde la parte así súper objetiva, me gusta como que decir, ay, bueno, sí, yo la fregué. Me cuesta muchísimo. Porque también hay que tomar en cuenta algo. Cuando llega este tipo de información a nosotros, a veces con esta información nuestro ego empieza a crecer y empiezas también a argumentar como que desde una manera como que con más contundencia ciertas cosas. Pero por eso te decía, toda esta información, lo más poderoso es que la utilices para autoanalizarte tú. No autoanalices ni a tu pareja, ni a tus hijos, ni a tus papás, ni a tu círculo cercano, ni a tus amigos, ni a tus enemigos, sino autoanalízate tú con todo lo que te estoy dando. Porque si quieres que en serio hayan diferentes resultados en tu vida, quien debe mejorar eres tú, no todo tu entorno, ¿ok? Entonces, estás materializando todo eso en lo que dices, wow, parece que ya estaba viendo eso, pero yo tomé decisiones, yo me fui, yo hice, yo solté, yo lo que sea. Entonces, ahí a lo que tienes que regresar a ver es si de pronto en tu árbol se empezó a rechazar a alguien que empezó a tener mucho éxito. ¿Cómo se ve esto? No sé si en tu casa, en la mía sí. Muchas veces se decía, mira, es que esta persona desde que empezó a crecer su negocio o desde que empezó a tener dinero se convirtió en esto, fue malo. Por eso yo digo que el dinero cambia a las personas, que el éxito cambia a las personas, que entonces toda esa memoria está en tu cabeza. Entonces, si te dijo eso, porque lo más probable es que te haya dicho eso alguien, algún referente, alguien a quien tú amabas mucho y a quien tú respetas, tú no quieres pasar los límites de lo que te dijo esa persona. O sea, tú quieres seguir respetando, aunque sea inconscientemente, lo que te dijo esa persona. Y muchas veces, muchas familias crecemos con esta idea de, justamente, los ricos son malos, los exitosos son malos, la gente que consigue sus sueños son, yo he escuchado mucho, esto es avaricia. Eh, es más, en este momento tú hazte esa pregunta, o sea, ¿cuál es el diálogo que había en tu casa en torno a alguien que conseguía algo muy grande? Ahora, aquí hay dos corrientes. La una es la que yo te acabo de decir, pero también hay otra que he identificado y es que, por ejemplo, tú tienes tu mamá o tu papá que es como que tu referente y es como que tu top. Entonces esta persona hizo dinero, hizo esto, hizo lo de acá. Entonces es como que tú lo quieres o la quieres seguir viendo como ese superior. Entonces gracias a eso tú no te atreves a ir. O sea, y esto es un tema de que de pronto tu ego dice, no, yo sí quiero, yo por eso trabajo duro, yo por eso hago esto. Pero regresa a ver si inconscientemente, en serio y desde una manera muy genuina,
tú no quieres sobrepasar lo que ya hizo esa persona. Porque también a veces los papás es como que todavía queremos que nuestros hijos sigan viéndonos como un referente. Entonces, y como te decía, eso lo perciben, nuestras almas lo perciben, entonces probablemente analiza muy bien si es que de pronto no te está pasando eso a ti, que realmente no quieres como que ir sobre esa autoridad máxima que tienes aquí en la tierra. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes decir? No tengo ni idea cómo hacer eso. O sea, esto me está sonando como que me da sentido, pero no tengo idea cómo hacerlo. Súper fácil. Ora y pídele a Dios, dile, Dios, esto me hizo como que un poco de sentido. Muéstrame si es eso lo que yo estoy viviendo y ayúdame a trascenderlo. Muéstrame, confírmame, hazme llegar a la cabeza alguna escena por la que yo pueda ratificar que eso me está pasando. Y si llega esa escena, porque a mí me ha pasado, cuando hay algo que me llega a los oídos, digo, ay, esto me hace como sentido, o sea, nunca lo había pensado, pero me parece interesante. Y no tengo idea de cómo hacerlo, simplemente digo, Dios, esto me hace sentido. Muéstrame si es que esto es lo que yo estaba viviendo, si esto es lo que yo estoy materializando, y si es que esto es algo que yo tengo que trascender para alcanzar mi siguiente nivel. Y si es así, también muéstrame cuál es la solución para poder accionar en eso y llegar a ser lo que tú me mandaste a este mundo a hacer. Entonces, si deseas, puedes anotarlo. Esta es obviamente una referencia. Yo hablo de esa manera con Dios. A veces también le digo, ay Dios, no tengo ni idea cómo hacer esto, ¿por qué me llegó esta información? Porque yo soy así como que más efusiva. Pero pues bueno, hay personas que son así como que más cálidas cuando hablan con Dios, cuando también yo tengo mis momentos como de, ay Dios, por favor, muéstrame esto, pero habla con Él como que si estuvieras hablando con tu amigo más íntimo, porque eso es, esto se trata de una relación, no de una religión, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que tú haces eso, vas a poder identificar muchísimas cosas. Ahora, una solución integradora, obviamente, es que te permitas ir a donde tu alma te dice que vayas sin culpa. Tú no le debes ningún límite a nadie. Crecer no traiciona a nadie. O sea, cuando tú estás creciendo, de hecho, estás cumpliendo la razón por la que tú viniste. Tú viniste a este mundo a expandirte, a expandir todos tus proyectos, a expandir todos tus sueños. Así que no le estás debiendo a nadie por empezar a sobresalir en torno a algo, ¿ok? Entonces, por último, y aquí pues ya para ir cerrando, hay algo que tiene que ver con una sanación real. ¿Qué tiene que ver esto? Si de pronto tú ahorita estás materializando, por ejemplo, cuando yo hablo de materializar, me refiero a estás viviendo una sensación como de guerra con tu pasado, que ni siquiera lo quieras regresar a ver, o una situación como de victimismo en el que dices, sí, sí, todo eso son interesante, pero eso no es para mí, porque yo no vine a poder hacer eso, yo no, eso es para otra gente, eso es para otras familias, eso es para gente que tiene otras posibilidades, o, o por ejemplo, también así lo he estado haciendo hasta ahora mi familia y pues hay un resultado que no está tan mal. Si eso no está tan mal, una vez más, o sea, esto es una invitación a siempre estar estudiando, a estar autoanalizando si realmente ese no está tan mal, es lo que tú quieres vivir en tu vida. Si quieres vivir en tu vida no está tan mal, con eso tengo, está perfecto, porque pues cada quien tiene sus estándares de qué es lo que realmente quiere. Pero si hay algo que te hizo sentido de esto y quieres empezarlo a cuestionar, vamos, la idea es que empieces a caminar en una sanación, no solo por ti, sino porque, como te había dicho en algún capítulo anterior, tu familia, tus hijos, la gente que está alrededor tuyo y que te inspira y todo, o sea, merece vivir eso. Tú mereces vivir eso, merecen vivir eso. Bueno, para las personas que tenemos hijos, pues nuestra gran motivación es nuestros hijos. Entonces, si es así, tus hijos merecen vivir eso. Si no, pues las personas que más te inspiran,
son las que merecen vivir esa versión tuya, esa versión mejorada. Entonces, aquí a lo que te invito es, cuando empezamos como que este camino de sanación o de empezar a cuestionar esas cosas con las que crecimos, me pasó a mí también y he escuchado a muchas personas que les pasa, y es que en un primer momento te da muchísima rabia, porque dices, es que yo no quería vivir esto, o sea, me enseñaron esto, o empiezas a querer juzgar a tus papás o a las personas que te criaron, pero aquí una pastillita que pues no siempre es tan fácil de cumplir, porque este juzgar se suele disfrazar de diferentes frases, pero hay que sanar no para culpar, sino para liberarte. Eso es lo más importante. Y cuando tú empiezas a sanar y empiezas a ver, porque con toda la información que te empieza a llegar, tú empiezas a decir, ay, sí, entonces mis papás estaban equivocados, entonces esta persona estaba mal, esto no era así. Lo más importante es que tú empieces a ver con ojos de compasión a las otras personas, porque esa otra persona hizo lo mejor que podía con las herramientas que tenía. Y de hecho, cuando tú empiezas a preguntar la historia de tus papás, te das cuenta que realmente ellos la pasaron mucho peor que tú. A mí, algo que me sirvió para empezar a ver con compasión a las personas que, según mi pensamiento, me habían hecho daño, fue empezar a escuchar sus historias y ver que realmente la sufrieron un montón y que intentaron darme lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían hasta ese momento. Y si es que eso no te sirve y ya eres papá o ya eres mamá, ve a preguntarles a tus hijos de manera genuina, pregúntales qué tanto dolor tú les has causado. Y probablemente digan, no, tú todo bien, pero ve a una conversación un poco más a profundidad en la que saques toda la información de lo que en serio le dolió las decisiones que tú tomaste. Porque ahí te vas a dar cuenta que tú también has hecho muchísimo daño con las cosas que has hecho. Y obviamente, hasta ahora no conozco una sola persona que me haya dicho que hizo daño a propósito y porque lo quería hacer. Siempre terminas dándote cuenta que tú también has hecho daño, aunque no querías hacerlo. Y cuando te das cuenta de eso, tienes la capacidad de ser compasivo o compasiva con la otra persona, porque te das cuenta que, ok, yo hice daño sin querer. Obviamente mis papás también me hicieron daño sin querer, porque ellos querían lo mejor para mí, pero no sabían cómo hacerlo. Así que con eso quiero cerrar. Muchísimas gracias por haberme dedicado todo este tiempo. Y quiero cerrar diciéndote que cuando entiendes de dónde viene tu historia, ya dejas de pelearte con esa historia y empiezas a descubrir una nueva. De hecho, no recuerdo ahorita el autor, pero hay alguien que dice que todas las personas que no conocen su historia están condenadas a repetirla. Es más, si es que sabes tú cuál es el autor, por favor déjamelo aquí en los comentarios. Para la próxima vez venir más preparada, pero me acaba de llegar esa frase y yo creo que aplica absolutamente. Tenemos la obligación de conocer nuestra historia, no para juzgar a nuestros ancestros, sino para reconocer que ellos hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían y que ahora nosotros tenemos la decisión de no hacerlo mejor, de hacerlo diferente. Y con muchísimo amor pues podemos empezar a decidir hacer diferente nuestra historia. Gracias por haberme dedicado todo este tiempo. Nos vemos en un siguiente capítulo. Tengo una invitada que me encanta para el siguiente podcast, así que, pero pues no te voy a decir nada. Gracias y nos vemos la siguiente semana.